A ver, esta primera parte seguramente para la colega Moyar que nos está escuchando, la colega Peiró, tenemos muchos colegas que hacen hidroterapia, Siegar y Dinardo en Mar del Plata, Parraquín y Valenzuela en Tres Arroyos y muchos más. Esta primera parte es algo ya conocido para ellos, ¿sí? Pero aquí en el punto con esta charla, Pablo, he tenido, mirá lo que son las casualidades, ¿no? Parece todo armado. Pero no, esto que habló con el médico no estaba preparado, parece que estaba preparado, que no estaba dando el pie. No dijimos nada, nosotros ahí le estaba pasando. Hace 15 días un colega de Trenquelauco dice, mira Marcelo, me están ofreciendo ahora comenzar con hidroterapia. ¿Tenés información? Le digo, justo. Lo conoce a Facundo. Esta charla es para Facundo. Bueno. Para Facundo y para todo el colega que debe interiorizarse. ¿Y por qué, colegas? Otra vez, la tierra es el que la trabaja. Si los kinesiólogos no nos metemos en el agua, eso lo va a hacer otra persona. Si el kinesiólogo, como Araguas, como Mastrangelo, como Luisito García, como X, no se ponen los cortos y no están en el campo de juego, ¿sí? Eso lo hace el profe, ¿sí? Y después nos llenamos, ya sé que soy muy pesado con esto, pero otra vez, el territorio se defiende arando la tierra, ¿sí? No alcanzan con poner el alambrado. Esto es decir, colegas, anímense a meter en el agua, ¿sí? Bueno, ya se lavaron las patas, empezamos. Listo, dale. Bueno, me voy a hacer la revisación. Ahí está. Bueno, ¿qué es la hidroterapia? Es la aplicación externa del agua con fines terapéuticos, ¿sí? Ahí creo que aparezco yo con la malla. A ver, o me pongo la remera, a lo mejor me pongo la remera. Ahí está. Bueno. La aplicación externa del agua con fines terapéuticos. Lo bueno del agua que facilita y regula el movimiento, ¿sí? Tenemos una gama muy grande de resistencias. Podemos ejercitar todo el cuerpo. Podemos concentrarnos menos en una zona concreta y tratar una región más amplia, como dice ahí, en menos tiempo. El agua nos autorregula, ¿sí? Porque es lo más parecido a la isocinesia, ¿sí? Que podemos tener fácil y gratis y mucho más barato que la isocinesia, ¿sí? Y recordar esta fórmula, ¿sí? Pregunta de examen, Pablo, porque acuérdense que hay examen de todo esto, que a mayor velocidad aumenta al cuadrado la resistencia. Entonces ahí tenemos una gama. Nunca el agua nos va a dejar hacer algo que no podamos, que tengamos que vencer nosotros en mayor fuerza de la que podamos. Por eso el agua nos cuida. Como siempre les mostré la vez pasada cuando lo anticipé, esto no es hidroterapia. Esto es aquagym. Cuando yo veo a veces, incluso pasó en un folleto de la Confederación Mundial de Kinesiología que me dio vergüenza, Pablo, ¿sí? Cuando hace poco la Confederación Mundial de Kinesiología, la WCPT, no sé qué, mostró un folleto de vida saludable y mostraba un ejemplo de hidroterapia, estaba el muñequito levantando los brazos afuera del agua. Yo les pregunto, estas señoritas, ¿sí? Que están acá, que levanten los brazos afuera del agua como ahí, o lo hagan en un consultorio, ¿qué diferencia hay? La hidroterapia, colegas, es cuando el miembro que estoy laburando está dentro del agua. Todo lo que está fuera del agua no es hidroterapia. Algo fundamental será aquagym, ¿sí? Pero no es hidroterapia. Si yo quiero romper un hombro, le hago hacer esto a un paciente, doña Rosa, 400 veces afuera del agua. Entonces, para tener clarito, la hidroterapia es un método kinésico terapéutico de rehabilitación. Es un método, ¿sí? Punto. Uno de las tantas elementos y agentes que tenemos, ¿sí? Que utilice las propiedades físicas del cuerpo en ICFA. No reemplaza a la kinesiología en tierra. No reemplaza a la kinesiología en tierra. La complementa. ¿Sí? ¿Qué es ICFA? ICFA es la inmersión con la cabeza fuera del agua. Si bien podemos meter la cabeza en el agua en hidroterapia o la cara, los grandes fundamentos están desarrollados y estudiados en esta posición. ¿Sí? Porque las contraindicaciones a veces vienen desde esta posición. Esto fue estudiado hace muchísimos años. Los que comenzaron a estudiar esto fueron la NASA, ¿sí? Head Outwater Immersion, porque empezaron a ver que cuando los astronautas tenían que practicar, ¿sí? Con el traje, como no había gravedad, se les ocurrió meterlos en una pileta y ahí empezaron los problemas de la inmersión del cuerpo en el agua, ¿sí? En buceo nos beneficiamos de esos estudios. Muy importante es la ambientación al medio y el dominio del cuerpo en el agua, que esto por ahí lo vamos a retomar en el coloquio después del break, ¿sí? Es muy importante esto, la ambientación, ¿sí? Que el paciente no está ambientado, de la calidad de la ambientación, ¿sí?
va a depender la calidad de la hidroterapia o la cantidad de hidroterapia que podamos realizar nosotros con el paciente. ¿Se pueden usar los ejercicios en seco? A veces me muestran colegas ejercicios. Mirá, Marce, esto en el agua, hice con el paciente. Guarda que no se pueden extrapolar directamente ejercicios o ideas en seco al agua. Ni siquiera la progresión es la misma. ¿Qué tenemos que saber desde los fundamentos de la hidroterapia? Tres grandes cosas. La hidrostática y la hidrodinamia. Cómo se comporta nuestro cuerpo estáticamente y el líquido estáticamente y en movimiento, que son dos cosas distintas. Los efectos fisiológicos y terapéuticos. Si no me veo acá en el monitor. Ahí está. Y las contraindicaciones fundamentales porque primuno nocere. Lo primero que nos aseguramos cuando el doctor juró, el otro día tomamos jura, Pablo cada tanto tomamos jura en la facultad a los médicos, los kinesiólogos, ¿sí? Y lo que se jura primero es primuno nocere, no lastimar al paciente. Entonces, muy importante conocer los efectos fisiológicos y terapéuticos, pero sobre todo las contraindicaciones. Vamos con la hidrostática y la hidrodinamia. Muy rápido para que no sea aburrido esto, ¿sí, Pablo? Si me dicen que voy muy rápido, paro un poquito. ¿Qué tenemos que conocer básicamente? Los principios de flotabilidad, discúlpenme, el concepto de metacentro, presión hidrostática, el movimiento a través del agua y un poquito de refracción. Vamos con la flotabilidad. ¿Se acuerdan de Arquímedes? Un cuerpo sumergido total o parcialmente en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Bla, 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 bla. La cuestión que esto tiene que ver con la densidad relativa. Cuerpos más densos se hunden, como la señorita que está ahí abajo, ¿sí? Las piernas tienden a hundirse porque tienen más masa magra, tienen menos grasa, y la grasa y el aire flotan, por eso naturalmente tendemos a que flote más nuestro pecho que nuestras piernas, ¿sí? Por lo general. Entonces, si la densidad del tejido que estoy sumergiendo en el agua es mayor a 1, se va a hundir, si es igual va a permanecer en el seno del agua, y si es menor va a tender a flotar por Arquímedes. Básicamente, los pacientes que vamos a tener en traumato van a ser los que están ahí arriba, por lo general, los chicos y las personas mayores o pacientes comunes que de por sí tienen un poquito más de grasa, sobre todo en este momento de esta pandemia de obesidad que tenemos en el mundo, y es raro que encontremos un paciente que sea con flotabilidad negativa, como un deportista, donde su masa magra es muy poca. Esto es interesante, es muy sencillo, sí tiene que ver, es un desprendimiento de Arquímedes, pero dos, tres cositas que por ahí están piolas saberlo, porque acá tiene que ver el manejo de la carga que decía el doctor. Un paciente que no tiene permitida la carga en tierra, podemos hacerlo caminar en el agua y jugando nosotros con las profundidades a las que ponemos al paciente, podemos aumentarle o no la carga. Entonces, fíjense, si nosotros ponemos un paciente en el agua, ¿sí? Con el agua a la altura de C7, si yo pongo una balanza en el piso de la pileta, ¿sí? Me va a marcar apenas el 10%. Si pongo con el agua el paciente a la altura de la sifoides, el 30%, más o menos, ¿sí? De acuerdo a la composición corporal, y en las espinas ilíacas antrosuperiores el 50%. ¿Sí? Y yo, ¿pero cómo una balanza abajo del agua? Sí, una balanza abajo del agua. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esta persona pesa 77 kilos, ¿sí? En tierra. ¿Sí? Yo les recomiendo que los colegas tengan una balanza de baño, ¿sí? De batalla. No se preocupen, colegas, les dura, la mía me duró 30 años, ¿sí? Porque yo me meto en el agua mucho antes, un poquito antes de ser kinesiólogo, no mucho antes, ya desgraciadamente, ¿sí? Y uso balanzas. Fíjense, cuando esta persona se mete a la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores, más o menos la cintura, mágicamente ya no pesa 70, pesa 42. O sea que sus miembros reciben la reacción del piso correspondiente a 42. Ya le saqué carga al paciente. Este paciente, si tuviese autorizado por el doctor Denari una carga de 50%, tranquilamente podría caminar por la pileta, ¿sí? Podríamos hacerlo caminar, ¿sí? Con el agua a la altura de la cintura. Si al paciente lo ponemos más o menos a la altura de la sifoides, fíjense, ¿sí? Como ya pesa menos de 30 kilos. A ver, el paciente sigue pesando sus 70 y pico de kilos. El tema es que por Arquímedes y por la flotabilidad, ¿sí? Genera una flotabilidad positiva que hace que se le reste kilos y la reacción del piso sea menor, que es lo que me interesa a mí en ortopedia y traumatología, el manejo de la reacción del piso. Bien. Otro tema importante son cómo aplicamos esto de la flotabilidad en
el paciente, por ejemplo en el apoyo, ¿sí? Fíjense, uno puede, en base a la cantidad de sumersión del paciente, cambiar los apoyos, ¿está bien? Y eso puede cambiar directamente de poner un paciente en posición de flotación vertical, ¿sí? Que ahí estaría en ICFA, en horizontal boca abajo, o horizontal boca arriba, pero ahí depende del grado de ambientación que tenga el paciente, ¿sí? O parcial, como veíamos recién en los videos. Otra cosa muy importante es el momento de flotabilidad. Momento que ya lo conocemos en seco, ¿sí? Nosotros sabemos perfectamente que un paciente con un manguito rotador debilitado tal vez pueda lavarse la cabeza de esta manera, está en la escala de Constant, ¿sí? No voy a mostrar la escala de Constant que ya la conocemos, ¿sí? Puede hacer esto, ¿sí? Pero si yo le pido hacer esto, no puede, porque el brazo de palanca es mayor, ¿sí? Y no tiene tanta fuerza. En el agua pasa lo mismo, pero al revés. El flotador me va a asistir más cuanto más está separado del hombro, por ejemplo, que cuanto menos cerca esté. Es más, como el agua es mucho más densa que el agua, que el aire, esto me lo muestra mucho más rápido a nivel de fuerza. Incluso fíjense que el flotador tiene mucha más flotabilidad, o sea, más producto de ese momento o incidencia en el hombro, cuando el hombro está casi en 90 grados que al principio. Por eso se trabaja mucho mejor la coordinación, la cocontracción y el manejo del manguito rotador simplemente con este ejercicio. No hay que un aparato atómico en la NASA, con esto solito. ¿Sí? Fíjense lo que decíamos, de acuerdo al brazo de palanca, es el momento, ¿sí?, de flotabilidad. Recuerden este concepto, colegas, los que hacen hidroterapia. El momento de flotabilidad. Ese empuje nos puede servir para hacer ejercicios de rodado deslizado, porque ya sabemos en el hombro, los kinesiólogos, que a nosotros no nos tiene que importar la osteocinemática, sino la artrocinemática, ¿sí? Otra cosa muy interesante es que nos permite cambiar con mayor seguridad el metacentro. Podemos trabajar la propiocepción de un tobillo en el cual solo tenemos el 30% de la carga. ¿Sí? Vos decís, ¿cómo haces propiocepción si el médico no me autorizó a cargar solo el 30%? En tierra no lo podemos hacer, pero en el agua sí. Si el doctor Denari nos manda un paciente con una patología X de tobillo, ¿sí?, con una carga del 30%, ¿sí?, le puedo preguntar al doctor, doctor, ¿podemos trabajar la propiocepción con carga en una hiperestación? Claro, si yo no le aclaro que es hidroterapia, el doctor Denari por ahí me dice, pero no, pará, que no podemos cargar total. Entonces, pero como el doctor manda hidroterapia, sabe que podemos laburarlo de esta manera. Otro tema interesante es la presión hidrostática. Recordemos de biofísica en la facultad que por el principio de Pascal la presión se ejerce igual en todas las direcciones, a la misma profundidad, pero cuanto más profundidad, más presión hidrostática. ¿Y eso a mí qué me cambia? Recordemos entonces que a mayor profundidad, ¿sí?, mayor presión. Y el agua aumenta muchísimo la presión con el aumento de la profundidad. De hecho, a 10 metros aumenta el doble, ¿sí?, en buceo. Pero fíjense, tenemos este paciente. A ver, colegas, ¿dónde tiene más presión? ¿En el pecho o en las piernas? ¿En los pechos o en el tobillo? ¿Por qué este paciente con esguince de tobillo en el agua se le desinfla el tobillo? Porque por el teorema general de la aerostática sabemos que tiene mayor presión, un poquito más de presión, es como tener una manga de presoterapia en el tobillo que le exprime el líquido del tobillo hacia arriba. ¿Sí? Esto va a durar obviamente, ¿sí?, cuando el paciente esté en el agua. Pero eso me permite que baje la tumefacción y movilizar mejor un tobillo, por ejemplo. Ojo, en cuanto a contraindicaciones, que el tórax dentro del agua va a recibir una presión y me va a empezar a reproducir algo parecido a una patología restrictiva. Por eso en aquellos pacientes que concomitantemente tengan una patología restrictiva, tengamos cuidado que esta posición le va a restringir un poco más, ¿sí?, su patrón respiratorio. ¿Cómo lo soluciono? ¿Sí? En poner el paciente boca arriba o boca abajo, pero requiere otra ambientación y hay ejercicios que tal vez no podamos hacer.
En un paciente restrictivo y estamos tratando el tobillo, yo tengo que fijarme si fisiológicamente a ese paciente yo no lo afecto demasiado si le pongo el agua por la garganta. Recordemos que en medicina tenemos esa maldición que a veces vestimos un santo desvistiendo otro, ¿sí? Por eso siempre se elige la acción terapéutica con el mal menor. Otro tema interesante es cuando el paciente se mueve, ¿sí? El movimiento a través del agua. Y acá tenemos que tener en cuenta estos pequeños puntitos. ¿Vamos bien con la hora? Sí, ¿no? No me estoy apurando mucho, yo porque no quiero. Bien. Bien. Dos cosas que pueden pasar en el agua, que pasan. El concepto de ola de proa y de presión de estela, ¿sí? Obviamente, a mayor eslora, el hora es el ancho del barco o de uno, ¿sí? Mayor ola de proa. Pero fíjense que la ola de proa, que uno pensaría que es la mayor resistencia al avance, es solo el 10% de la resistencia global. El mayor resistencia la tenemos atrás en la presión de estela. La famosa succión que vemos en la ruta, ¿vieron cuando uno dice que en la ruta se pega un camión? ¿Sí? El de los patitos, es por esa presión de estela, ¿sí? Entonces al paciente lo frena más la presión de estela de atrás que la ola de proa de adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta ola de proa? Es la presión positiva frente al paciente en movimiento por el desplazamiento. Si yo no me desplazo en la interfase, ¿qué es la interfase? El espacio físico que divide el agua del aire, en la interfase, ¿sí? Si yo no me muevo, no hay ola de proa ni presión de estela. ¿Y qué es la presión de estela? Esa estela que está dejando la lanchita ahí, que es un área de menor presión, ¿sí? Detrás de mí, por eso me chupa para atrás, ¿sí? ¿Está bien? Al camión, que a nosotros nos chupa en la ruta, al camión esa presión lo está chupando para atrás, lo está frenando, ¿sí? Por eso los autos aerodinámicos tienen que terminar en forma de gota atrás también. El primero fue el Renault 12, ¿sí? El viejo Renault 12, porque lo que se mostró es que los autos que terminan plano atrás generan mucha presión de estela, ¿sí? Y tienen mucha succión atrás y gastan más nafta. Esto nos puede servir o no para un paciente, porque le podemos cambiar la resistencia, ¿sí? Discúlpenme, ahí estamos. ¿Sí? Me confundo porque si ustedes subieran acá, es la NASA, tenemos tantos monitores, tantas computadoras. Bien. Entonces, otro tema interesante que tiene que ver con esta presión de estela es la turbulencia. Fíjense qué lindo ahí se ve la turbulencia en este paciente, ¿sí? Fíjense que el agua me dibujó la turbulencia solita, ¿sí? Esa turbulencia genera, por Bernoulli, ¿se acuerdan de biofísica, el principio de Bernoulli? ¿Sí? Fíjense que la molécula de agua viaja en un flujo laminar, pasa por algo más grande y tiene que apurarse para volverse a encontrar con la que está abajo, se lo hago un cuentito, ¿sí? Y a mayor velocidad, menor presión, es el principio de Bernoulli. Y fíjense que esa presión es la que chupa al paciente para atrás, ¿sí? Ahí la tenemos un poquito mejor explicada, ¿sí? Entonces, esta energía cinética, ¿sí? Se gana a expensas de bajar, ¿sí? La presión. Esa baja de presión con respecto a la parte delante del paciente es el que lo chupa para atrás. El paciente no se siente chupado, se siente frenado, ¿sí? No se da cuenta de esto. Ahora, ahí se produce un remolino que chupa, ¿sí? Nos puede servir para otra cosa. Dejémoslo en el tintero. Turbulencia. Variables que influyen en la turbulencia, en este remolino que vimos que va a bajar la presión y me va a chupar para atrás a mí que me estoy moviendo y va a chupar para adelante a alguien que tenga atrás. La velocidad, a mayor velocidad, mayor turbulencia. La forma, ¿sí? Cuanto más en punta soy, atrás, no adelante, ¿sí? Menos turbulencia. Y cuanto mayor tamaño, obviamente mayor turbulencia, ¿sí? Fíjense, acá hay dos ejemplos. Recuerden que la ola de proa se produce en la interfase, ¿sí? En la persona que está con la mano ligeramente afuera, está teniendo ola de proa y presión de estela. Cuando pone la mano debajo, no tiene ola de proa, pero sí presión de estela. Entonces no es lo mismo a un paciente, porque quiero trabajar el hombro XX, hacer que la mano la deslice. Miren qué pavada si no entendemos ese fundamento. No es lo mismo que un paciente deslice la mano por sobre la superficie del agua como una lancha, a que lo haga por debajo, ¿sí? Fíjense, bueno, en un paciente que se desplaza tenemos los dos, la presión de estela adelante, pero fíjense cómo se ve perfectamente debajo del agua y arriba del agua también la ola de proa,
¿sí? La presión de estela de atrás, discúlpenme, que obviamente aumenta cuando le pido al paciente que aumente la velocidad. Entonces, el caminar afuera del agua no es algo tan liviano en el agua. Uno puede variar un montón de parámetros solo con una caminata en el agua, entendiendo los fundamentos, ¿sí? Fíjense, acá le puse una tablita en el tórax o en el abdomen al paciente, ¿sí? Ahí lo que hice fue generar un poco más de ola de proa, porque tiene que ver con la forma. La presión de estela es la misma porque la espalda es la misma del paciente. Ahora, si yo le digo que separe la tabla, miren qué pavada, ¿sí? Se genera obviamente la misma ola de proa adelante, pero entre la tabla y el paciente se genera otra presión de estela que lo empuja al paciente hacia adelante. Fíjense que no se necesitan aparatos de la NASA, entendiendo los fundamentos. Entonces, recordemos esto, el de los patitos, ¿sí? Si yo quiero asistir a un paciente, ¿sí? Camino, me pongo de frente al paciente y yo camino para atrás y mi presión de estela puede estimular a que el paciente camine. ¿Estamos? Como la mamá pato con los patitos. ¿Sí? Entonces, otra vez, la turbulencia también la forma, el tamaño, por eso podemos cambiar los brazos de palanca, los dispositivos, ¿sí? Las palas, las aletas, los guantes con membrana, teniendo mucho cuidado porque esto aumenta mucho la resistencia y puedo dañar un hombro, por ejemplo, en un manguito rotador, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la fricción, con la viscosidad y las fuerzas de cohesión y adherencia? Son despreciables, pero despreciables la resistencia que me puede dar con respecto a la ola de estela. Entonces, a los efectos de la rehabilitación, si la pileta es de agua dulce o salada, ¿sí? Nos va a cambiar a los efectos de la flotabilidad, pero no de la resistencia al movimiento, ¿sí? La tiene, pero muy poquito. Siempre se decía, no sé, usted, doctor, si nos sigue escuchando, que está en el deporte, se acuerda de Nicolau, famoso Nicolau, que siempre se le achacó que rompió el récord mundial de mariposa en Río de Janeiro en pileta de agua salada. Entonces decían, bueno, porque esa agua salada se podía apoyar mejor en el agua porque era más densa. No, en realidad sí, obviamente tuvo una ventaja deportiva porque en agua salada tenía más flotabilidad, ¿sí? Y tenía mejor deslizamiento, pero no por el aumento o no de la fricción ni de la cohesión. Un detallecito. Otro tema no menor es la refracción, ¿sí? Que vimos desde la primaria. ¿Por qué? Sobre todo en tercera edad, porque algo muy importante en la hidroterapia, colegas, que puede determinar que podamos hacer o no hidroterapia, es el ingreso a la pileta, ¿sí? Una pileta con un ingreso tradicional como esta, en algunos pacientes por ahí puede ser imposible realizar hidroterapia. Por eso es aconsejable que una pileta de hidroterapia tenga o un borde finlandés o un malacate, o, como se están haciendo en piletas ahora, ya son más comunes, las escaleras que pone el club, ¿sí? Que son como escaleras, ¿sí? Comunes de una escalera de una casa, no verticales, sino casi horizontales, o rampas, donde el paciente puede ir metiéndose gradualmente en la pileta, ¿sí? Este tipo de escaleras que están acá, ahí discúlpenme, son nefastas para la hidroterapia, ¿sí? Para paciente que trabaja, por ejemplo, en miembros inferiores. ¿Cómo se mete al agua? ¿Sí? Si es una persona voluminosa, si es chica, la meto yo en el agua, si no tengo problema, la saco yo. Por eso acuérdense, primero asegurarse no solo de poder meter al paciente, sino de poder sacarlo, que no es un tema menor, ¿sí? Bien, ahí recuerden los que hacen hidroterapia que tenemos las tablas de deslizamiento, que son las mismas tablas que en toda pileta debe haber, que es la pileta para sacar al accidentado del agua, ¿sí? Bien. ¿Qué efectos fisiológicos tiene la inmersión? Vamos bien con el tiempo, ¿sí? Primero, el sistema cardiovascular. Ojo al piojo, ¿sí? Esto que vimos de la teorema general hidrostática aumenta el retorno venoso, ¿sí? Aumenta el espacio cardiotorácico y eso aumenta el volumen, ¿sí? Con el que trabaja el corazón. ¿Se acuerdan la ley de Starling? Que le vamos a ver a la tarde un poquito en la especialidad. Entonces, aumenta el retorno venoso, hay una hipovolemia relativa, ¿sí? En miembros inferiores y cambian los receptores cardiorrespiratorios, ¿sí? Se alteran los receptores cardiorrespiratorios o se les avisa, ¿sí? Otro tema es la temperatura y el gasto cardíaco, ¿sí? Guarda con la temperatura de la pileta. Fíjense cómo va cambiando con pequeños cambios de grados, que acá en tierra no nos daríamos cuenta, ¿sí? Pero piensen que en el agua la energía calórica, ¿sí? En realidad cualquier tipo de energía
térmica, vamos con la calórica, se conduce 25 veces más rápido. Entonces, 1 grado de diferencia en el agua es 25 veces más importante que 1 grado de diferencia en tierra. Y fíjense cómo aumenta, ¿sí? Los que nadan en pileta saben que cuando le ponen la pileta para que las señoras, vieron que en la pileta uno va a nadar, el agua tiene que ser fresca, ¿sí? 28 grados, 24 ya es fresquísima, pero también nada mucho. Ahora, claro, la señora que va a hacer aquagym se queja, ¿sí? Que se le enfría ¿qué se le enfría? Los pies, vamos a decir, ¿no? Los pies, bueno. Entonces se queja con el guardavidas y le suben la pileta a 28, 30, 32. Y los que nadamos nos morimos, ¿sí? El gasto cardíaco se nos va a cualquier lado y empezamos a tener taquicardia. Cuidado con la temperatura del agua y lo que le hacemos hacer al paciente. La temperatura óptima, según el Colegio de Kinesiólogos de Inglaterra, del Reino Unido, ya del 2001, es esa temperatura. Pero importante, colegas, sepan, porque con la harina que van a hacer el pan, la temperatura, ¿sí? Con la que ustedes van a tener la pileta que contraten. Por eso no está piola, ¿sí? O a veces tienen que se verse en figuritas, le pasa a mi señora, cuando en la pileta en la que hace hidroterapia hay un equipo de natación. Va a estar siempre ese tire y afloje, porque el equipo de natación te quiere bajar la temperatura y la gente que hace hidroterapia te la quiere subir, ¿sí? La función renal, ¿sí? Guarda con las personas con alteraciones renales, ¿sí? Porque, por ejemplo, altera la diuresis, ¿sí? Y nos dan ganas de hacer pis, no por la temperatura del agua, sino por el compromiso renal que genera, ¿sí? Esta hipovolemia que vimos producida por la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, parece tonto, pero una persona que está mucho tiempo flotando boca arriba tiene menos efecto fisiológico para hacerse pis que el que está flotando vertical, ¿sí? ¿Qué pasa con la ansiedad y el estrés? Bueno, hay indicios, ¿sí? Miren que la evidencia en hidroterapia es muy básica, ¿sí? ¿sí? Le vamos a pasar papers, ustedes saben que en bibliografía complementaria van a tener libros de hidroterapia, ¿sí? En el campus, papers actualizados ahora, hace 3 meses de hidroterapia, ¿sí? Hay indicios que baja la tensión, baja la ira, la confusión, por eso está muy piola, ¿sí? Para patologías, o es potencialmente interesante para pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, ¿sí? El ejercicio en el agua, ¿sí? Está muy piola desde la kinesiología y de la kinefilaxia, ¿sí? Va a cambiar obviamente con un aumento de la resistencia, aumento de la profundidad, mayor gasto energético, ¿sí? Hay lugares que tienen cintas en el agua que la verdad que son lindas, pero pueden reemplazarse perfectamente con una caminata o un trote pisando. Guarda cuando hagan caminar a un paciente en el agua, fíjense qué tipo de fondo tiene la pileta, no vaya a ser cosa que se le rayen los pies, ¿sí? Y un paciente diabético eso es catastrófico, pero si no los pueden hacer trotar en el aire, en el agua, y hay 3 tipos de trotes que lo veremos más adelante, si tenemos tiempo, porque no sé si vamos a llegar, ¿sí? Efectos terapéuticos del agua. Alivio del dolor, que es transitorio. Esto tiene que ver porque la temperatura desensibiliza las terminales nerviosas. La flotabilidad obviamente me baja la carga articular. Vimos que en el miembro inferior, sobre todo, esa presión hidrostática me exprime el miembro, entonces hay menos inflamación, ¿sí? Pero guarda que eso puede cebarnos para que el paciente se mueva muchísimo, pero ¿qué pasa cuando sale de la pileta? ¿Sí? Disminuye el espasmo muscular, sobre todo si la pileta tiene una temperatura agradable, ¿sí? Por eso guarda con la temperatura del agua y baja el espasmo muscular, ¿sí? Yo he atendido, mi señora atiende pacientes neuro también, que no es el caso, porque acá estamos en ortopedia y traumatología, ¿sí? Va a producir una relajación tanto física como ambiental, siempre y cuando, ¿sí? Ese paciente tenga una buena ambientación al medio, si no, lo que menos va a hacer es relajarse ese paciente, ¿sí? Esta relajación mental obviamente baja el simpático, ¿sí? Y baja la noradrenalina en sangre. Va a mantener o aumentar el arco en movimiento porque va a bajar esta inflamación, por lo tanto va a haber un alivio del dolor, una disminución del espasmo muscular y esa relajación va a potenciar efectos que podemos trabajar nosotros de contracción-relajación, que lo podemos hacer manual o con flotadores como vimos hace un rato. ¿Cómo podemos hacer este famoso fortalecimiento? A mí me gusta más facilitación muscular, ¿sí? O reeducación, por ejemplo, asistido por la flotabilidad,
o resistido por la flotabilidad, y acuérdense acá por favor colegas el momento de flotabilidad, o resistido por la turbulencia, entendiendo que a ese paciente que está rehabilitándose en la pileta lo está frenando más que la ola de proa la presión de estela de atrás. ¿Sí? Podemos trabajar mucho equilibrio y coordinación, el trabajo de core es fantástico, ¿sí? El medio es más denso, me impide la cadena cerrada, ¿sí? Pero podemos cerrar un poco la cadena. Ahí esa paciente está cerrando un poco la cadena, ¿ven? Está apoyada en dos flotadores, ¿sí? Y eso es un trabajo muy, pero muy interesante. Podemos cambiar la turbulencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le camino al paciente por adelante y por atrás, le cambio la turbulencia y eso le hace trabajar mucho más la propiocepción. Recuerden el efecto metacéntrico. Obviamente los efectos psicológicos, como por eso a veces están muy piola las clases grupales, sin llegar a ser lo que está en esa foto, ¿sí? Que eso es aquagym, ¿sí? Porque no podemos controlar a tantos pacientes, ¿sí? 5 o 6 pacientes me parece que ya es un número interesante como para trabajar máximo, ¿sí? Pero eso obviamente trae todo un tema social muy importante, ¿sí? Y vamos a algo, ya terminamos con la charla para no aburrirlos, las contraindicaciones, ¿sí? Absolutas, relativas y situaciones en las que hay que tomar precauciones. Esto lo saqué, lo van a tener todo en bibliografía, ¿sí? De la asociación del colegio ¿cómo se llama? De hidroterapia de Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué yo trato de tomar de abrevar en Inglaterra? Porque hasta que vinieron a la derecha con Theresa May, Boris Johnson y compañía, el sistema público inglés era un orgullo de Europa, ¿sí? Y era muy parecido al nuestro. Entonces tiene muchas cosas en común en las que podemos abrevar. Tenía. Contraindicaciones absolutas. Insuficiencia cardíaca descompensada, la ortopnea, la angina de pecho en reposo, la disnea en reposo, inestabilidad médica post-agudo, vómitos, obviamente, diarrea intensos, hipersensibilidad demostrada del cloro. Piensen que las piletas acá en nuestro clima, le digo esto para los colegas que por ahí están en Salta o en Colombia, que tienen otro clima. Yo envidio a Colombia porque yo sé de colegas y compañeros que entrenan allá y rehabilitan allá, que ellos lo hacen en pileta descubierta, Pablo, es un lujo. Acá no podemos. Acá tenemos que rehabilitar en pileta cubierta, ¿sí? Que es otro cantar. Primero por el vapor de cloro. Por eso me causa mucha gracia cuando el médico manda a hacer natación al chico con problemas respiratorios y se comprobó que el cloro que se inhala en cualquier pileta cubierta que se mantiene con cloro es peor, ¿sí? Que no hiciera nada. Ojo con eso, ¿sí? ¿Y por qué el cloro? Porque si vos pasás, esto es algo interno de los que manejamos piletas, si vos pasás el limpiafondo todos los días, tenés que ponerle muy poco cloro al agua. Pero si vos no le ponés limpiafondo todos los días, lo pasás todos los días a las 6 de la mañana, la solución fácil es al final del día meterle cada vez más cloro. No sé si les pasa a los que van a piletas que para octubre, noviembre, que ya pasó todo el invierno, prácticamente salís rubio de la pileta, ¿sí? Esas son piletas donde no son muy adeptos a pasar al limpiafondo y lo solucionan metiendo mucho cloro. Eso no está bueno para hidroterapia, ¿sí? Por eso también no me quiero meter con algunas cosas polémicas. La famosa matronatación, mi opinión es que no sirve para nada, porque son reflejos innatos y no hay comprobado nada que porque hiciste matronatación después es campeón olímpico de nada, ¿sí? Estás exponiendo a un chico a una sopa de cloro, ¿sí? De un nene de un mes. Las piletas de hidroterapia seria se vacían cuando sale la mamá y el bebé, ¿sí? Son piletas chicas, eso es otro tema. Contraindicaciones relativas. Heridas abiertas infectadas, epilepsia mal controlada, radioterapia, diabetes inestable, aneurisma. Esto no quiere decir que el paciente no pueda, pero es muy importante el control del médico y el trabajo conjunto con el médico, ¿sí? Por eso, ver un paciente de traumato, averiguar entre otras cosas si es diabético y si está controlado, ¿sí? Situaciones en las que se deben tomar precauciones, obviamente ante la hipertensión y la hipotensión, porque vieron que cambia la presión en el agua, ¿sí? La presión diastólica y sistólica cambia por la presión hidrostática, la hemofilia, ¿sí? Porque se puede lastimar el paciente mucho más fácil, la piel está mucho más blanda, la escasa integridad cutánea, trastornos sensitivos, vigilarlos constantemente, ¿sí? Problemas de conducta, ¿sí? Miedo al agua, ¿sí? Por eso es importantísimo la ambientación al medio, la obesidad mórbida, porque a lo mejor el paciente se siente incómodo, la incontinencia de orina o heces, ¿sí? Entendiendo, colegas, que los que manejamos pileta alguna vez, sabemos que una pileta de 25 por 12 normal se banca
50 pises por día y 2 cacas. Se lo digo así en criollo. ¿Sí? Entonces, en realidad, no es tan grave. Tampoco es que vamos a hacer pisarte la pileta, Pablo, ¿eh? Te digo por las dudas. Pero no es una tragedia. ¿Sí? Bueno, quería hacer un raconto rápido para no aburrirlos. Las preguntas las dejamos después del break, ¿sí? Porque tenemos para más adelante. Espero que les haya servido este pantallazo nada más. Fue un fundamento, pero me parecía piola, Pablo, porque si yo compro una receta de hidroterapia y no entiendo los fundamentos, no voy a saber qué hacer con el paciente y hasta lo puedo lastimar, como en cualquier agente de kinesiología, ¿verdad? Conocer indicaciones, contraindicaciones, efectos y el por qué se hace y de qué manera se hace, es como vos lo dijiste, exacto, como cualquier otro agente de fisioterapia. Exactamente.